La sala de juntas estaba inmersa en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía tocar. Carlos, mi ahora exmarido, se encogía ante mí, con los ojos inyectados en sangre y el semblante pálido. Me miraba como si fuera un fantasma, una aparición del pasado que había regresado para atormentarlo. En sus manos temblaba un papel, el que le había deslizado hacía unos instantes. 1 euro, uno solo. Ese era el precio por su imperio, por el legado de Sterling Robotics. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Su imperio, decía. Qué ingenuo. La verdad es que la historia es bastante enrevesada. A veces, ni yo misma recuerdo la secuencia exacta de los acontecimientos. ¿Fue un martes cuando firmé los papeles? ¿O quizás un miércoles? Sinceramente, los días se confundieron en aquella época. Todo parecía una larga, brumosa pesadilla de la que estaba ansiosa por despertar. Pero sé exactamente dónde empezó mi despertar. Recuerdo el crujido del bolígrafo Montblanc contra el papel, un sonido seco y definitivo que resonaba más fuerte de lo que Carlos hubiera deseado. Se suponía que yo debía estar destrozada, que mi voz se quebraría. Pero no fue así. Me sentí extrañamente ligera, como si un peso gigantesco se me cayera de encima. Él, por supuesto, pensaba que era el mejor negociador del siglo. Se frotaba las manos mentalmente mientras yo ponía mi firma. ¿Entiendes lo que estás firmando, María? Su voz era suave, ensayada, el mismo tono que usaba para calmar a los inversores nerviosos o para seducir a la próxima joven ambiciosa. Me miró, impaciente. Seguramente ya tenía planes para su reservación en Lardy, con Anna, su nueva compañera. Una mujer que, según él, sí daba la talla para una esposa de un CEO. Mi cabello, que normalmente llevaba recogido en un moño estricto, que a él le parecía cada vez más aburrido, caía ligeramente sobre mi rostro. Estaba cansada, sí, agotada de años de ser invisible, pero no derrotada. Él creía que sí. Comprendo, Carlos, dije, y mi voz fue firme, sin el rastro de histeria que él y su abogado, José, esperaban. José, mi verdadero abogado en ese momento, estaba en la esquina, inquieto. Era un buen hombre, aunque un poco cobarde. Señora Sterling, como profesional, debo aconsejarle de nuevo que busque asesoramiento independiente. Este acuerdo es muy inusual. Se está yendo sin una fortuna estimada en... No necesito los números, José. Lo interrumpí, alzando finalmente la vista. Mis ojos grises, antes tan comunes y corrientes, ahora brillaban con una determinación silenciosa. Hacía años que Carlos había dejado de mirarme a los ojos, prefiriendo mirar a través de mí o simplemente a un lado. Solo quiero que esto termine. Quiero un corte limpio. Carlos quiere su libertad y yo quiero la mía. Él se inclinó hacia adelante, esbozando esa sonrisa que lo había llevado a la portada de Forbes. Bella, sé razonable, dijo, fingiendo preocupación. No soy un monstruo. Te daré un cheque de 50,000 euros para que te asientes. No quiero verte pasando hambre en la calle. No, dije. Puse el capuchón al bolígrafo y deslicé el documento sobre la pulida madera de caoba. No quiero tu dinero, Carlos. Nunca lo quise. Solo fírmalo. Él vaciló por una fracción de segundo. Una pequeña alarma sonó en su mente narcisista. ¿Por qué era tan fácil? Había preparado una batalla campal, ocultado activos en las Islas Canarias, depreciado el valor de la empresa en papel. Estaba listo para la guerra, y yo aquí rindiéndome antes del primer disparo. Es débil, se dijo a sí mismo. Siempre ha sido débil. Una hija de bibliotecario que tuvo suerte de casarse conmigo, y ahora está demasiado orgullosa para pedir ayuda. Carlos cogió el bolígrafo, firmó con una floritura.
Carlos Sterling. Hecho, dijo, exhalando un aliento que ni siquiera sabía que contenía. Me levanté, me alisó la falda, miré alrededor de la oficina, los premios en la estantería, las maquetas arquitectónicas de la nueva planta de robótica, el retrato al óleo de Carlos que colgaba detrás del escritorio. Adiós, Carlos, dije. Toma el coche de la empresa, ofreció, ya buscando su teléfono para enviar un mensaje a Ana. Listo, hombre libre. No, gracias, respondí. Caminaré. Salí por las pesadas puertas de roble. No las golpeé, no lloré, simplemente me fui. Carlos miró a José. ¿Puedes creerlo? Ni un céntimo. José frunció el ceño recogiendo los papeles. Es el mejor trato que he visto, Carlos. Pero se siente mal. La gente no se aleja de 50 millones de euros sin más. María no es la gente, Carlos rió, levantándose y abotonándose su traje Brioni. Es un ratón, y el ratón acaba de escabullirse de vuelta a su agujero. Ahora, si me disculpas, tengo una celebración a la que asistir. Mientras Carlos salía de su oficina, se sintió más ligero que el aire. Tenía la empresa, el dinero, y pronto tendría a Ana del brazo, una mujer que, a su juicio, daba el pego como esposa de un CEO. No notó que había dejado mi anillo de boda en la esquina de su escritorio. Y desde luego, no notó que el diamante del centro, una piedra que él había afirmado que era un impecable 2 quilates, era en realidad una circonita de alta calidad. El diamante de verdad, el que su abuela le había dado para mí, había desaparecido. Porque yo sabía algo que Carlos no sabía. Sabía que ese diamante era lo único de valor que Carlos poseía libre y claro. Todo lo demás, la empresa, las casas, el estilo de vida, estaba construido sobre cimientos de arena, y yo era quien controlaba la marea. Pasaron 3 meses desde la finalización del divorcio. Carlos Sterling vivía la vida que siempre había sentido que merecía. Se acercaba la gala anual de Sterling Robotics. La prensa la llamaba la gala del siglo, y Carlos era el chico de oro de la escena tecnológica de Madrid. Estaba en el balcón de su ático en el barrio de Salamanca, con un vaso de whisky de 25 años en la mano. Ana, adentro, dirigía ruidosamente a los camareros para un brunch pre-gala. Llevaba una bata de seda que costaba más que todo mi armario. «Carlos, cariño», gritó Ana, «el florista dice que no pueden conseguir las orquídeas blancas para los centros de mesa de la gala. Quieren usar lirios». «¿Lirios? ¿Puedes creerlo? Los lirios son para funerales. Diles que traigan las orquídeas de Holanda si hace falta», le gritó Carlos, irritado. «No me importa el coste». Tomó un sorbo de whisky y frunció el ceño. El sabor no era el correcto. En realidad, muchas cosas no habían estado bien últimamente. Empezó con pequeñas cosas. El personal de la casa, que había estado con ellos durante años, renunció en una semana después de mi partida. No pidieron aumentos. Simplemente se fueron. Carlos tuvo que contratar a una agencia de personal y la nueva sirvienta le robó los cubiertos de plata. Luego estaban las invitaciones. Carlos estaba acostumbrado a ser invitado a cenas íntimas de alto nivel en el Círculo Ecuestre de Barcelona o a fines de semana privados en Ibiza. Pero durante los últimos 2 meses, el teléfono había estado extrañamente silencioso. Cuando se encontró con Jorge Holloway, un contacto bancario clave, en el club, Jorge lo había mirado con una extraña mezcla de lástima y confusión, y se había excusado rápidamente. Pero el mayor problema estaba en la empresa. Sterling Robotics estaba perdiendo dinero a espuertas. «No tiene sentido», murmuró para sí mismo, mirando el perfil de la ciudad. Volvió adentro, ignorando la perorata de Ana sobre las flores, y se retiró a su despacho en casa.
Abrió las hojas de cálculo. Durante 10 años, Sterling Robotics había operado con una afluencia masiva y misteriosa de capital operativo que Carlos siempre había atribuido a inversores ángeles, gestionados por un fondo ciego llamado Capital Argos. Nunca había conocido a la gente detrás de Argos. Solo sabía que cada vez que tenía un problema de flujo de efectivo, se quejaba de ello en la cena, y en 48 horas Argos inyectaba liquidez o aprobaba un préstamo a bajo interés. Asumía que era su genio el que atraía capital, pero desde el día en que firmé los papeles de divorcio, Capital Argos había desaparecido. «Contesta, maldita sea», silbó Carlos, marcando el número del enlace de Argos. «El número al que ha llamado no está en servicio». Carlos golpeó el teléfono contra la mesa. «Bien, no los necesito. De todos modos, vamos a salir a bolsa el año que viene». Abrió su correo electrónico. Había un mensaje de su director financiero marcado como urgente. Asunto: problema de la cadena de suministro. Los microprocesadores. Carlos, tenemos un problema grave. El proveedor exclusivo de los chips de guía, Vanguard Tech, nos ha notificado que se niega a renovar nuestro contrato. Citan una reestructuración de prioridades. Sin esos chips, el prototipo MK4 es un pisapapeles. No podemos demostrarlo en la gala. Carlos sintió un sudor frío recorrer su frente. El MK4 era la pieza central de la gala. Era la razón por la que había invitado a toda la Fortune 500 española. «Ponedme con Vanguard al teléfono», rugió, saliendo a grandes zancadas de la oficina. Ana levantó la vista de su revista. «Carlos, deja de gritar. Estás arruinando el ambiente». «Cállate, Ana», espetó Carlos. «La empresa está bajo ataque». La semana siguiente la pasó frenético. Cada vez que intentaba resolver un problema, aparecía otro. El alquiler del almacén en Carabanchel. Resultó que el edificio era propiedad de una empresa fantasma que decidió triplicar el alquiler. La patente de su mecanismo de unión. Un bufete de abogados envió un cese y desista, alegando un arte anterior. Se sentía coordinado, se sentía como un asedio. Pero Carlos era un narcisista. No podía ver el patrón, solo veía enemigos tratando de derribar a un gran hombre. «Están celosos», le dijo a José, su abogado, durante el almuerzo. «Me ven solo, sin la carga de esa esposa muerta, y quieren ponerme a prueba». «Bueno, les voy a demostrar. La gala seguirá adelante. Anunciaré la adquisición de la empresa rival de Casey's. Farolearé sobre los chips». «Carlos», dijo José con cautela, «adquirir Casey's requiere capital que no tenemos. Estás endeudado hasta las cejas». «Tengo una reunión», dijo Carlos, con un brillo en los ojos, «con el grupo Atereos. Es un conglomerado europeo que busca una base en España. Les envié una propuesta. Su representante viene a la gala para firmar el trato». «Atereos», José frunció el ceño. «He oído el nombre. Muy privados. Dinero muy antiguo. ¿Estás seguro de que están interesados?» «Respondieron a mi correo electrónico personalmente», sonrió Carlos. «Bueno, su asistente. Envían a un socio senior. Les voy a extender la alfombra roja. Una vez que Atereos firme un cheque por 200 millones de euros, todos estos pequeños problemas desaparecerán». Carlos se reclinó. «Y lo mejor de todo, le envié una invitación a María». José se atragantó con el agua. «¿Hiciste qué?» «La invité a la gala». Carlos rió cruelmente. «Quiero que lo vea. Quiero que vea a Ana con un vestido de Dior hecho a medida. Quiero que me vea estrechando manos con los europeos. Quiero que vea exactamente lo que perdió. Probablemente vive en una caja de zapatos comiendo fideos». Carlos se imaginó a María sentada en su pequeño y deprimente apartamento,
arrepintiéndose del día en que lo había desafiado. Tenía razón en una cosa. Yo estaba mirando una invitación, pero no estaba en una caja de zapatos en Triana, Sevilla. Estaba sentada en la terraza de una villa en el lago de Sanabria. El sol de la mañana golpeaba el agua, haciéndola brillar como diamantes. Diamantes de verdad. Sostuve la invitación de cartulina gruesa en la mano. La gala anual de Sterling. ¿Vas a ir?, preguntó una voz detrás de mí. Me volví. Un hombre con un traje de lino estaba allí. Era Marcos, mi verdadero abogado, no el letrado de la familia, José, que era un buen hombre pero sin la visión estratégica que requería mi situación. Marcos era quien gestionaba el verdadero fideicomiso familiar, el que mi abuelo, un magnate del acero que odiaba la publicidad, había construido. El fideicomiso que operaba bajo los nombres de Capital Argos y Vanguard Tech, y la empresa fantasma propietaria del almacén de Carabanchel. Sonreí. No era la sonrisa tímida y sumisa que Carlos conocía. Era una sonrisa con dientes. «Oh, claro que voy, Marcos», dije, dando un sorbo a mi espresso. «Carlos quiere un espectáculo. Creo que deberíamos darle uno». «El Gulfstream está repostado y listo», dijo Marcos, «y los documentos de adquisición para el grupo Atereos están finalizados. Estás oficialmente listada como la accionista mayoritaria». Me levanté. «Excelente. Dile al piloto que volamos a Madrid esta noche». «¿Y Marcos?» «Sí, María. Llama a la casa de moda en Milán. Necesito algo para ponerme. Algo que diga adquisición hostil». A veces, cuando no podía dormir en aquellas noches en Sanabria, pensaba en mi abuelo, en la forma en que siempre decía: «No confíes en nadie que te pinte un cuadro demasiado bonito». Él se refería a los mercaderes en la plaza del pueblo, a sus argucias y sus palabras de miel. Pero ahora lo entendía de otra manera. El dinero, el poder, las promesas de Carlos, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado impecable. Y lo impecable no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes, o quizás, para ser más precisa, a base de invisibilidad. Él me enseñó eso, a observar, a escuchar lo que no se decía. Y a veces me pregunto si no le habría hecho falta un abuelo así a Carlos, alguien que le recordara que la vida real no es un cuento de hadas. El Hotel Ritz de Madrid había sido el lugar elegido para la gala de Sterling Robotics, un lugar de opulencia del viejo mundo. Carlos quería el contraste, sus robots elegantes y avanzados junto a candelabros de cristal y cortinas de terciopelo. Una metáfora, dijo a la prensa, del matrimonio entre tradición y futuro. Pero mientras él estaba en la parte superior de la gran escalera, saludando a los invitados con una sonrisa que ya le estaba provocando dolor de mandíbula, el único matrimonio en el que pensaba era el que acababa de terminar. «Carlos, deja de revisar tu teléfono», siseó Ana. Me aferraba a su brazo con una fuerza sorprendentemente potente. Llevaba un vestido de escamas plateadas que, según ella, era una pieza de alta costura, pero que a Carlos en secreto le recordaba a una trucha de lujo. «La gente de Atereos llegará cuando llegue. Pareces desesperado». «Lo estoy, Ana», Carlos le susurró, inclinándose para que el fotógrafo cercano no captara el movimiento. «Si no firman la carta de intención esta noche, el banco exigirá el préstamo de la finca de La Moraleja el lunes, y la cuenta de nóminas del próximo mes está actualmente vacía». La sonrisa de Ana no vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos. «Pues arréglalo». No me divorcié de mi marido, el magnate petrolero, para salir con un mecánico en bancarrota. Carlos se estremeció. Eso era lo de Ana. Era emocionante, sí, y bella, innegablemente, pero era transaccional.
Yo había sido la seguridad. Yo habría estado sosteniendo su mano, diciéndole que lo resolveríamos, ofreciéndole vender las joyas de mi abuela. Dios, ¿por qué estoy pensando en ella? Carlos sacudió la cabeza. Probablemente estés sentada en pijama en Triana ahora mismo, viendo esto en Instagram. La pista de baile se llenaba. La élite de Madrid estaba allí, bebiendo el champán de Carlos y comiendo su caviar. Había senadores, rivales tecnológicos y gestores de fondos de cobertura, pero el ambiente era extraño. Un murmullo recorría la multitud. Carlos vio a Jorge Holloway, el banquero que lo había evitado en el club. Jorge le susurraba frenéticamente a un hombre que Carlos reconoció como el CEO de Orient Systems, el mayor competidor de Sterling. Carlos bajó las escaleras, arrastrando a Ana consigo. Jorge, Miguel, qué alegría que hayáis podido venir. Ambos hombres dejaron de hablar de inmediato. Miraron a Carlos con una expresión que se situaba entre la diversión y la lástima. Hola, Carlos, dijo Miguel, agitando su whisky. Una decisión audaz celebrar la gala este año. Muy audaz. ¿Por qué no iba a hacerlo? Carlos rió demasiado fuerte. Las acciones han subido. La innovación está en su punto álgido. ¿Sí? Preguntó Jorge, levantando una ceja. Oí un rumor de que Vanguard os retiró el suministro de chips. Es difícil construir robots sin cerebros, Carlos. Carlos se quedó helado. Esa información era de alto secreto. Solo él, su director financiero y el proveedor lo sabían. Chismorreo de la industria. Carlos agitó una mano con desdén. Tenemos un nuevo proveedor, Better Tech. De hecho, estoy a punto de anunciar una asociación con el grupo Atereos. Vuelan esta noche. Miguel y Jorge intercambiaron una mirada. ¿Atereos? Preguntó Miguel. El Fondo Fantasma Europeo. Ellos no se asocian, Carlos. Consumen. Ya veremos, dijo Carlos con rigidez. De repente, la música cambió. El cuarteto de cuerda dejó de tocar su educado Mozart y un silencio recorrió la sala, comenzando desde la entrada y extendiéndose hacia el escenario como una ola. Las cabezas se volvieron, las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Carlos se volvió hacia las enormes puertas dobles. ¿Son ellos? Preguntó Ana, de puntillas. ¿Son los europeos? Las puertas se abrieron de par en par, pero no entró un grupo de banqueros europeos estirados con trajes grises. Era una mujer, flanqueada por 4 hombres que parecían esculpidos en granito. Seguridad privada, claramente, pero vestidos con esmokines que costaban más que el coche de Carlos. La mujer llevaba un vestido de terciopelo azul noche que se ajustaba a cada curva, cayendo de los hombros para revelar una piel que brillaba bajo los candelabros. Alrededor de su cuello, un collar de zafiros y diamantes tan grandes, tan pesados, que la luz que los golpeaba se refractaba en miles de chispas azules por toda la habitación. Su cabello, ya no en el moño apretado y estricto que Carlos odiaba, caía en ondas sueltas y brillantes alrededor de su rostro. Su maquillaje era afilado, acentuando unos ojos que escaneaban la habitación con la precisión de un depredador. Carlos entrecerró los ojos. La mujer le resultaba familiar. El caminar, ese paso seguro y deslizante, era ajeno. Pero la cara, no. Carlos susurró. La copa de champán se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo de mármol. Era María, pero no era la María que él conocía. No era la mujer que recortaba cupones y se preocupaba por la factura de la luz. No era la mujer que vestía rebecas y se disculpaba por ocupar espacio. Esta mujer era dueña del espacio. ¿Quién es esa?, exclamó Ana, sus celos encendiéndose al instante. ¿Y por qué lleva los zafiros de la Alhambra? Son piezas de museo. La habitación estalló en susurros.
¿Es la exesposa? Creí que se había quedado sin nada. Mira con quién camina. ¿Es el director del banco suizo? No me detuve en la entrada. Caminé directamente entre la multitud. El mar de gente se abrió para mí. Hombres que habían ignorado a Carlos durante meses de repente se inclinaban ante mí, extendiendo la mano para estrechar la mía. Los saludé por su nombre, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Carlos sintió que la sangre se le iba del rostro. Observó cómo Miguel, su rival, prácticamente corría hacia mí. Le ofrecí la mano y él la besó. «Carlos», lo sacudió Ana, «haz algo. Nos está eclipsando en nuestra propia fiesta». Carlos se sacudió el shock. La ira tomó su lugar. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a aparecer así, con joyas que sin duda había alquilado o robado, tratando de humillarlo? Probablemente estaba allí para rogar. Eso era. Había gastado los 50,000 euros que él le ofreció, se dio cuenta de que estaba en la indigencia y montó un espectáculo para intentar conseguir un mejor acuerdo. «Quédate aquí», le gruñó Carlos a Ana. Cruzó la habitación a grandes zancadas, con el rostro enrojecido. Empujó a un camarero. «María», ladró cuando estaba a unos 3 metros de distancia. El círculo de admiradores a mi alrededor se quedó en silencio. Me volví lentamente. Lo miré. No hacia arriba, no hacia abajo, a través de él. «Hola, Carlos», dije. Mi voz era diferente, más profunda, resonante. Era la voz de alguien que no necesitaba gritar para ser escuchada. «¿Qué haces aquí?», exigió Carlos, ajeno a los 100 ojos que los observaban. «La lista de seguridad es estrictamente VIP. No recuerdo haber enviado una invitación a la biblioteca pública». Algunas personas se quedaron boquiabiertas. Yo sonreí. Era una sonrisa aterradoramente tranquila. «Recibí una invitación, Carlos. De hecho, creo que soy la invitada de honor». «¿Invitada de honor?». Carlos rió. Un sonido áspero y ladrador. «Estás delirando. Mira, Bella, si necesitabas dinero, deberías haber llamado a mi asistente. Podríamos haberte arreglado una asignación mensual. No necesitabas alquilar un vestido y estrellarte en mi gala para rogar». El hombre que estaba a mi lado dio un paso adelante. Era alto, de cabello plateado y irradiaba poder. «Señor Sterling», dijo el hombre con un marcado acento suizo, «le aconsejaría que hable con la señora Sterling con más respeto». «¿Quién diablos es usted?», espetó Carlos. «Soy el señor Bosch», dijo el hombre suavemente, «director del grupo Atereos». Carlos se quedó helado. Su cerebro intentó procesar la información. «Atereos, los inversores, los salvadores, señor Bosch», balbuceó Carlos, su ira reemplazada instantáneamente por el servilismo. «Yo no me di cuenta. Lo siento mucho. Le he estado esperando. Pero, ¿por qué está con mi exesposa?». Herrero me miró. Inclinó ligeramente la cabeza. «Estoy con ella», dijo Bosch, «porque es la presidenta del Consejo de Atereos. Es mi jefa. Y señor Sterling, es ella quien está revisando su solicitud de préstamo». El silencio en la habitación era absoluto. Era un vacío. Carlos me miró. Miró los zafiros. Miró la forma en que el banquero más poderoso de Europa se inclinaba ante mí. «No», Carlos susurró, «eso es imposible. Tú no eres nadie». Di un paso adelante. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler mi perfume. No era el aroma a vainilla que solía usar. Olía a aire invernal y a lirios caros. «Nunca fui nadie, Carlos», dije suavemente, para que solo él pudiera oír. «Solo estaba en silencio, y tú eras demasiado ruidoso para notar la diferencia». La gala continuó, pero la dinámica había cambiado tectónicamente. Carlos ya no era el anfitrión, era el entretenimiento.
Los invitados, percibiendo sangre en el agua, me rodearon. Carlos se retiró al bar, bebiendo 2 whiskies seguidos. Ana no aparecía por ninguna parte. Probablemente había huido al baño para llamar a su abogado o borrar sus fotos con él de Instagram. Esto es una pesadilla, murmuró Carlos. José, su abogado, apareció a su lado. Parecía pálido y sudaba profusamente. Carlos, siseó José, tenemos un problema, uno gordo. ¿Tú crees? Carlos gesticuló salvajemente hacia el centro de la habitación donde yo estaba presidiendo. Mi ex esposa acaba de aparecer como la jefa de la empresa a la que le estoy rogando dinero. ¿Cómo es eso posible? Su padre era bibliotecario. Su padre era bibliotecario, dijo José con la voz temblorosa. Su madre era la única hija de Elias Thorne. Carlos parpadeó. ¿Thorne? ¿Como Aceros Thorne? ¿Naviera Thorne? Sí, dijo José, secándose la frente con un pañuelo. Al parecer, su madre estaba distanciada de la familia por casarse con un plebeyo. Pero cuando el viejo murió hace 10 años, el fideicomiso saltó una generación. Fue enteramente a María. Carlos sintió que la habitación le daba vueltas. Hace 10 años. Estábamos casados entonces. Sí, eso significa que ese dinero era propiedad conyugal. Los ojos de Carlos se iluminaron. José, eso es, me estafó. Si heredó miles de millones mientras estábamos casados y no lo reveló, puedo demandarla. Puedo conseguir la mitad. Puedo conseguirlo todo. José negó con la cabeza sombríamente. Revisé las capitulaciones matrimoniales, Carlos. Esas que tú insististe en que se redactaran. Esas donde querías proteger tus futuros millones de ella. Hay una cláusula. Los bienes adquiridos por herencia o fideicomiso permanecen como propiedad exclusiva del beneficiario. Tú la redactaste para proteger la casa de tus padres en Ibiza. Te la jugaste a ti mismo. Carlos se aferró a la barra. Se sentía enfermo. Había insistido en esa cláusula. Recordaba haberse reído de ello, diciéndoles a sus amigos que no quería que ella pusiera sus manos en la modesta fortuna de su familia. Mientras tanto, ella estaba sentada sobre un imperio. No importa, dijo Carlos, tratando de recuperar la compostura. Ella está aquí para hacer negocios. Atereos es un negocio. Si el trato tiene sentido, firmará. Es demasiado pragmática como para desechar una buena inversión solo por despecho. Se enderezó la corbata. Voy a presentarle mi propuesta. Voy a tratarla como a cualquier otro inversor. Carlos volvió al meollo. Me encontró cerca de la escultura de hielo hablando con el senador de Madrid. Disculpe, senador, interrumpió Carlos. Necesito un momento con la presidenta. El senador me miró. Asentí una vez despidiéndolo. Hola de nuevo, Carlos, le dije. Déjate de tonterías, Bella, dijo Carlos, manteniendo la voz baja. Así que eres rica. Felicidades. Lo ocultaste bien, pero somos gente de negocios. Estás aquí porque Sterling Robotics es el futuro. ¿Quieres participar? Estoy dispuesto a dejar que Athereos compre una participación del 20%, pero el precio ha subido. Me reí. Fue un sonido genuino y divertido que lo puso más nervioso que mi ira. ¿Crees que estoy aquí para invertir? Le pregunté. Sé que sí. Necesitas mi tecnología. El robot MK4 es revolucionario. ¿El MK4? Me divertí. ¿Es el que depende de la patente del giroscopio de Casey's? Sí, dijo Carlos. ¿Que licenciamos? En realidad, dije, dando un sorbo a mi champán. No, la licencia expiró hace 3 meses. Olvidaste renovarla porque estabas demasiado ocupado ocultando activos durante el divorcio. ¿Y adivina quién compró Cassis la semana pasada? Carlos dejó de respirar. No. Atereos adquirió Cassis el martes, dije.
lo que significa que cada unidad MK4 que produces está actualmente infringiendo mi patente. Podría cerrar tu línea de producción con una sola llamada telefónica. De hecho, Marcos, el hombre del traje de lino que me había estado siguiendo, dio un paso adelante y me tendió un teléfono. No, suplicó Carlos. Bella, por favor, piensa en los empleados. Estoy pensando en ellos, dije. Por eso no te estoy cerrando todavía. ¿Qué quieres? Preguntó Carlos. Se sentía pequeño, se sentía como un niño. Quiero una reunión, dije. En la sala de juntas, ahora. Trae a tu abogado. Me volví y caminé hacia los ascensores. La multitud se abrió para mí de nuevo. Carlos me siguió con la cabeza gacha, como un prisionero caminando al patíbulo. Al entrar en el ascensor, Ana se acercó corriendo. «Carlos, ¿a dónde vas?» «Ahora no, Ana», me espetó Carlos. «Va a discutir los términos de su rendición», le dije con calma a Ana. Luego la miré de arriba abajo. Bonito vestido, mezcla de poliéster. Las puertas se cerraron antes de que Ana pudiera gritar. La sala de juntas del piso 40 estaba en silencio. Las luces de Madrid se extendían bajo ellos, una cuadrícula de electricidad que Carlos solía ver como su reino. Ahora se sentía como las rejas de una celda. Me senté a la cabecera de la mesa, el asiento de Carlos. Herrero se sentó a mi derecha, Marcos a mi izquierda. Carlos y José se sentaron en el lado opuesto. «Hagamos esto simple», dije. No abrí una carpeta. No necesitaba notas. Sterling Robotics es insolvente. Eso es mentira. Carlos bramó. Tenemos problemas de flujo de efectivo. Claro, pero La valoración se basa en las ganancias proyectadas del MK4, interrumpió Herrero, que, como establecimos, se construye sobre propiedad intelectual robada. Sus deudas actualmente exceden sus activos en 40 millones de euros. Está sangrando dinero y su calificación crediticia acaba de caer a la categoría de bono basura. ¿Cómo sabes mi calificación crediticia?, exigió Carlos. Porque nosotros somos quienes tienen su deuda, dijo Marcos. Carlos miró a José. José parecía que iba a vomitar. ¿Qué? Capital Argos, dije. La cabeza de Carlos se levantó de golpe. ¿Argos? ¿Los inversores ángeles? ¿Los que me salvaron? Yo, dije. Me toqué ligeramente el pecho. Yo soy Argos. Durante 10 años, Carlos, he estado inyectando dinero en esta empresa. Cada vez que gastabas de más, cada vez que hacías una apuesta imprudente, cada vez que comprabas un coche deportivo con la tarjeta de la empresa, yo lo cubría a través de Argos. Carlos se recostó, aturdido. ¿Por qué? Si tenías el dinero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejarme estresar? Porque quería que tuvieras éxito, dije, un atisbo de tristeza finalmente entrando en mi voz. Te quise, Carlos. Sabía que tu ego no podría soportar ser apoyado por tu esposa. Necesitabas ser el hombre hecho a sí mismo, así que te dejé interpretar el papel. Me quedé en un segundo plano. Viví en la casa pequeña. Te dejé pensar que eras el genio. Pero luego mi voz se endureció. Empezaste a creer tu propia prensa. Empezaste a tratarme como un accesorio. Engañaste, mentiste, y cuando me entregaste los papeles de divorcio, te reíste. Carlos recordó la risa. Resonó en sus oídos. Corté la financiación el día en que el divorcio fue definitivo, dije. Y mira qué rápido se desmoronó tu imperio sin que yo lo sostuviera. 3 meses, Carlos. Eso es lo que duraste por tu cuenta. ¿Y ahora qué?, susurró Carlos. ¿Estás aquí para regodearte? ¿Quieres verme suplicar? No quiero tu súplica, dije. Quiero la empresa. Deslicé una sola hoja de papel sobre la mesa.
Esta es una oferta de compra. Carlos agarró el papel, escaneó el número. ¡1 euro! Gritó Carlos. Se puso de pie, derribando su silla. ¡1 euro! Esta empresa vale miles de millones. Esta empresa vale 40 millones de euros. Corregí. Me ofrezco a asumir la deuda. Pagaré a los acreedores. Mantendré las fábricas abiertas. Salvaré los empleos de los empleados. Pero tú te vas. Yo construí esto, Carlos gritó. Mi nombre está en el edificio. Y seguirá siendo tu nombre, dije. Como marca legada, pero serás destituido como CEO con efecto inmediato. Se te despojará de tus acciones y abandonarás las instalaciones. No firmaré, dijo Carlos. Lucharé contra ti. Me declararé en bancarrota. Si te declaras en bancarrota, susurró José, vendrán los contables forenses. Encontrarán las cuentas offshore, Carlos. Encontrarán la evasión fiscal. Irás a prisión. Carlos miró a José, traicionado. Se supone que estás de mi lado. Te estoy aconsejando sobre cómo mantenerte fuera de la cárcel, dijo José. Acepta el trato. Carlos miró el papel. 1 euro. Me miró a mí. Ya no estaba enfadada. Parecía aburrida. Miré mi reloj. Tienes 5 minutos, dije. Después de eso exigiré los préstamos. Haré cumplir la infracción de patente y liberaré el dossier sobre tu malversación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Elige una salida limpia o una acusación federal. Carlos miró por la ventana. La gala seguía abajo. Estaban brindando por su éxito. Se dio cuenta con un peso aplastante de que nunca había tenido éxito. Había sido un niño jugando con juguetes que le compraba su esposa. Cogió el bolígrafo. Era el mismo Montblanc que había usado para firmar los papeles de divorcio. Firmó su nombre, Carlos Sterling. Metí la mano en mi bolso. Saqué un billete crujiente de 1 euro. Lo puse sobre la mesa. Hecho, dije. Me levanté. Bosch y Marcos se levantaron conmigo. ¿Qué me pasará?, preguntó Carlos con la voz quebrada. ¿A dónde iré? Oigo que el apartamento de Triana está disponible, dije. Me mudé esta mañana. Me volví para irme. Espera, dijo Carlos. La gala. Tengo que bajar. Tengo que dar un discurso. Me detuve en la puerta. Miré por encima del hombro. Los zafiros brillaban con la luz. Oh, no te preocupes por el discurso, Carlos, dije. Lo daré yo. Después de todo, ahora es mi empresa. El viaje en ascensor desde el piso 40 se sintió como un descenso al infierno, pero para mí era una vuelta de victoria. Observé cómo los números bajaban, 39, 38, 37. Y con cada piso que pasaba, sentía como el peso de 10 años de silencio se levantaba de mis hombros. A mi lado, Marcos se ajustó los gemelos. El comunicado de prensa ya está en vivo, dijo en voz baja. Bloomberg, The Wall Street Journal y el Financial Times acaban de publicar la noticia. El grupo Atereos adquiere Sterling Robotics en una OPA hostil. El CEO Carlos Sterling destituido. El precio de las acciones en realidad subió un 8% con la noticia. Sonreí, una expresión fría y afilada. El mercado odia la incertidumbre, Marcos, y Carlos era cualquier cosa menos incierto. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del salón de baile, la atmósfera había cambiado. Los susurros amortiguados de antes se habían convertido en un zumbido frenético. Cada teléfono en la sala se había iluminado con la noticia. Mientras salía, el mar de smokines negros y vestidos de diseño no solo se apartó. Se encogió, creando una amplia avenida de asombro y miedo. Caminé hacia el escenario. No busqué a Carlos.
Sabía que todavía estaba en la sala de juntas, mirando un billete de €1, tratando de comprender la demolición de su ego. Tomé el micrófono. El pitido de realimentación sonó por una fracción de segundo antes de que el silencio cayera sobre el gran salón de baile del Hotel Ritz. Señoras y señores, comencé. Mi voz era firme, magnificada por los altavoces, llenando cada rincón de la sala. Gracias por su paciencia. Sé que muchos de ustedes vinieron esta noche esperando una demostración del prototipo MK4. Vinieron a ver el futuro. Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. El futuro no es una máquina, dije. El futuro es estabilidad. Esta noche, me complace anunciar que Sterling Robotics ha sido completamente adquirida por el grupo Atereos. Estamos reestructurando, estamos refinanciando y estamos eliminando la inestabilidad que ha plagado a esta empresa durante los últimos 3 trimestres. Un murmullo recorrió la multitud. Sabían lo que significaba inestabilidad. Era un código para Carlos. Con efecto inmediato, continué, mis ojos escudriñando la habitación hasta que se posaron en Ana, que estaba de pie cerca de la torre de camarones, mirando frenéticamente su teléfono. El señor Carlos Sterling ha renunciado como CEO para dedicarse a intereses personales. Asumiré el papel de CEO interina hasta que se encuentre un reemplazo adecuado. Por favor, disfruten del champán. Corre por mi cuenta. El aplauso fue cortés al principio, luego atronador. A estas personas no les importaba Carlos. Les importaban sus inversiones. Les importaba que la empresa estuviera ahora respaldada por dinero europeo real, no por el humo y los espejos de Carlos. Mientras los aplausos se apagaban, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Carlos salió tambaleándose. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. Su corbata estaba desatada, su cabello desgreñado y sus ojos desorbitados. Me vio en el escenario, en su escenario, disfrutando de los aplausos de sus amigos. Corrió hacia el escenario. «¡Esperen!», gritó. «Ella me engañó. Está mintiendo». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Era el tipo de silencio que suele preceder a un accidente automovilístico. Marcos se interpuso frente al escenario, cruzando los brazos. 2 grandes guardias de seguridad, hombres que Carlos había contratado, se acercaron a él. «Señor», dijo uno de los guardias con voz inexpresiva, «tiene que irse». «¡Soy el CEO!», Carlos gritó, su rostro adquiriendo un tono púrpura moteado. «Yo pago su salario». «En realidad, señor Sterling», dijo el guardia, «la señora María es quien firma los cheques ahora y lo ha eliminado de la lista de acceso». Carlos miró a su alrededor, desesperado por un aliado. Se encontró con la mirada de Jorge Holloway. «Jorge, diles que jugamos al golf la semana pasada». Jorge Holloway miró sus zapatos, encontrando de repente, fascinante, el patrón de la alfombra. Carlos se volvió hacia Miguel, su rival. «Miguel, sabes que esto es una adquisición hostil. Ayúdame». Miguel simplemente levantó su copa de champán en un brindis burlón. «Los negocios son los negocios, Carlos». Entonces Carlos la vio. La última esperanza. «¡Ana!», Carlos gritó corriendo hacia ella. «Ana, cariño, tenemos que irnos. Llamaremos a tu padre, los demandaremos, tomaremos el jet a las Islas Canarias». Ana se quedó congelada. Sostenía su teléfono, la pantalla mostrando el artículo de noticias de última hora. Carlos Sterling, el fraude detrás de la máscara. Miró a Carlos, sudoroso, desesperado, arruinado, y luego me miró a mí en el escenario, regia, poderosa, multimillonaria. «¡No me toques!», siseó Ana, dando un paso atrás. «¿Qué?». Carlos se detuvo, aturdido.
Me dijiste que valía 50 millones, dijo Ana, su voz elevándose para que la gente cercana pudiera escucharla expresar su propia indignación. Me dijiste que eras un visionario. Eres un fraude, Carlos. Estás en la ruina. Yo puedo arreglarlo, balbuceó Carlos. Todavía tengo la casa en La Moraleja. Podemos venderla. La casa está hipotecada hasta las cejas, escupió Ana. Mi abogado acaba de verificarlo. No tienes nada, no eres nada. Se acercó y se desabrochó el collar de diamantes que él le había dado por su cumpleaños. Se lo arrojó al pecho. Seguramente sea falso de todos modos, se burló. Ana, por favor. ¡Seguridad!, gritó Ana señalando a Carlos con un dedo manicurado. Este hombre me está acosando. La crueldad fue impresionante. La mujer por la que había destruido su matrimonio ahora llamaba a seguridad en su propia fiesta. Los guardias se acercaron. Agarraron a Carlos por los brazos. ¡Suéltenme! Carlos se debatió. Soy Carlos Sterling, soy un genio. Yo lo observé desde el escenario. No sonreí, no me regodé. Simplemente observé con una curiosidad desinteresada, como un científico que observa un espécimen bajo un microscopio. Mientras lo arrastraban hacia la salida, Carlos miró hacia atrás una última vez. Captó mi mirada. Levanté la mano en un pequeño y cortés saludo. El mismo saludo que solía darle cuando se iba a trabajar por las mañanas, allá cuando me ignoraba. Las puertas se cerraron de golpe. La música volvió a sonar, un animado número de jazz. La multitud volvió a beber. El recuerdo de Carlos Sterling ya se desvanecía como un mal sueño. Bajé las escaleras. Herrero me entregó un vaso fresco de agua con gas. Fue brutal, comentó Herrero. No, dije, dando un sorbo. Eso fue solo el balance, corrigiéndose a sí mismo. 11 meses después, el despertador no sonó. Gritó. Era un pulso electrónico áspero que atravesaba el aire viciado del apartamento del sótano en Carabanchel. Carlos Sterling gimió, su mano tanteando en la oscuridad para silenciar el ruido. Sus dedos rozaron una mancha pegajosa en la mesita de noche, un derrame de un vaso de fideos instantáneos que no había tenido energía para limpiar la noche anterior. Se dio la vuelta, los delgados muelles del colchón hundiéndose en sus costillas. Por un segundo fugaz y cruel, su cerebro olvidó. Esperaba despertarse en el ático del barrio de Salamanca, con el olor a café recién hecho flotando desde la cocina, las sábanas de algodón egipcio de 800 hilos frescas contra su piel. Esperaba revisar su teléfono y ver su cartera de valores subir un 3%. Luego abrió los ojos y vio la mancha de humedad en el techo. Tenía forma de calavera. La realidad se estrelló contra él como un golpe físico. No había ático. No había cartera de valores. Solo la húmeda y gris mañana de un hombre que lo había perdido todo. Carlos se incorporó, frotándose la mano por la cara. Parecía mayor que sus 42 años. Las líneas de estrés alrededor de su boca eran ahora profundas trincheras, y su cabello, antes cuidadosamente teñido y peinado, se estaba adelgazando y veteado con un gris opaco y derrotado. Se arrastró hasta la cocina, un rincón de la habitación con un hornillo y un mini refrigerador que zumbaba agresivamente. Preparó café instantáneo, revolviendo los grumos de polvo con una cuchara de plástico que había guardado de una comida para llevar. Se paró frente al espejo roto del baño para afeitarse. Se miró a los ojos. Eran los mismos ojos que habían intimidado a los miembros de la Junta y encantado a los inversores. Ahora solo parecían cansados. Todavía eres un visionario, susurró al reflejo, pero su voz se quebró. Era una mentira que ya ni siquiera podía venderse a sí mismo. Se puso su uniforme. Era una camisa polo azul brillante de tela sintética, áspera y poco transpirable.
Bordado en el pecho había un logotipo, Logística Rápida. Debajo, en letra más pequeña, una división del grupo Atereos. Esa era la máxima crueldad. No solo trabajaba en un almacén, trabajaba en mi en mi almacén. El viaje al trabajo era un viaje en metro de 40 minutos de humillación. Mantenía la cabeza baja, aterrorizado de encontrarse con alguien de su antigua vida. Un analista junior, un antiguo becario, cualquiera que pudiera reconocer a Carlos Sterling, el magnate de la robótica, de pie en un vagón de tren abarrotado, oliendo a naftalina y desesperación. Cuando deslizó su tarjeta en la entrada del almacén, el terminal emitió un pitido rojo áspero antes de volverse verde. «Llegas tarde, Carlos», ladró el gerente de planta. El joven, que debía tener unos 23 años, con una barba irregular y un portapapeles que blandía como un cetro, era un tipo llamado Jonás. En la antigua vida de Carlos, Jonás no habría estado calificado para aparcar el coche de Carlos. Ahora, Jonás era su dueño. «El metro se retrasó», murmuró Carlos, dirigiéndose a su estación. «Las excusas no aumentan la productividad», dijo Jonás, marcando algo en su portapapeles. «Ve al sector 4. Una de las unidades MK4 está fallando. Está atascando la línea de clasificación». Carlos se quedó helado. El MK4. Caminó hasta el sector 4, el vasto y cavernoso espacio lleno del zumbido de la maquinaria. Y allí estaban, cientos de ellos, los elegantes brazos robóticos articulados que él había presentado en su mente 1000 veces. Se movían a una velocidad vertiginosa, clasificando paquetes, escaneando códigos de barras, pivotando con una gracia casi biológica. Pero la unidad 7 Alfa estaba detenida. Se sacudía, con una luz roja pulsando en su chasis. Carlos se acercó a ella, abrió el panel de mantenimiento. Conocía los esquemas de cableado de memoria. Había dibujado los bocetos originales en una servilleta para este mecanismo de servo control. Metió la mano para restablecer el actuador. «Cuidado, viejo», bromeó un compañero llamado Ramírez desde el pasillo de al lado. «No lo cortocircuites, esa máquina cuesta más que tu vida». Carlos apretó los dientes. «La tensión en la correa secundaria es demasiado alta», murmuró para sí mismo. «Es un defecto de diseño en el software de calibración». Agarró una llave inglesa. Por un momento, no era Carlos, el operario de almacén, era Carlos Sterling, ingeniero. Ajustó el par, eludió el limitador de seguridad y reinició el sistema. El robot cobró vida. La luz roja se volvió verde. Reanudó su trabajo, más rápido y suave que antes. Carlos dio un paso atrás, un destello de orgullo encendiéndose en su pecho. «Todavía lo tengo», pensó. «Todavía soy el genio». Atención a todo el personal. El intercomunicador crujió cortando el ruido. «Las operaciones se detendrán durante 15 minutos para una inspección VIP del sitio. Por favor, despejen los pasillos y permanezcan en sus estaciones». El almacén se quedó en silencio. El zumbido de las cintas transportadoras disminuyó. «¡Atención!», siseó Jonás corriendo por la línea, metiéndose la camisa. «La dirección está aquí. La presidenta del consejo está aquí». A Carlos se le heló la sangre. No podía ser visto. No aquí, no así. Buscó un lugar donde esconderse, pero ya estaban entrando en el sector. Una falange de trajes, guardias de seguridad con auriculares. Y en el centro, caminando con una zancada que dominaba el aire que la rodeaba, estaba yo. Me veía deslumbrante. Llevaba un traje blanco a medida que parecía repeler la mugre del almacén. Mi cabello suelto, rebotando ligeramente al caminar.
Ya no parecía la hija de un bibliotecario, parecía una reina inspeccionando su reino. A mi derecha caminaba Herrero. A mi izquierda, el director del almacén, un hombre al que Carlos había despedido una vez por incompetencia, ahora sudando mientras intentaba impresionarme. La eficiencia ha aumentado un 14% este trimestre, decía el director. La integración de la IA de Athereos en el hardware de Sterling ha corregido los problemas heredados. ¿Problemas heredados? Sos. Repetí, mi voz se escuchaba claramente en el silencio. ¿Se refiere a los defectos de hardware dejados por la administración anterior? Sí, señora presidenta. Carlos se encogió detrás de una paleta de cajas. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Problemas heredados. Ese era su legado. Un defecto a corregir. Me detuve. Estaba a 3 metros de donde Carlos estaba agachado. Esta unidad, dije, señalando el robot que Carlos acababa de arreglar. Unidad 7 Alfa. Está funcionando por encima de lo esperado. El movimiento es fluido. Ah, sí, balbuceó el director, revisando una tableta. Debemos haber actualizado el firmware. Me acerqué a la máquina. Miré el panel de mantenimiento. Todavía estaba ligeramente abierto. Miré la mancha de grasa en la carcasa, una mancha dejada por el pulgar de Carlos. Giré la cabeza. Mis ojos escanearon las sombras del pasillo. Por un momento eléctrico y aterrador, mi mirada atravesó directamente el hueco en las cajas donde Carlos se escondía. Lo vi. Carlos dejó de respirar. Esperó el dedo acusador. Esperó la risa. Esperó que ella lo sacara y lo exhibiera frente al personal como el rey caído. Mantuve su mirada durante 3 segundos. Mi expresión era indescifrable. No era ira, no era lástima. Era una indiferencia total y devastadora. Me volví hacia el director. Parece que alguien hizo un ajuste manual, dije con frialdad. Es inteligente, pero no autorizado. Que el equipo de ingeniería lo analice. Si funciona, que lo implementen en toda la flota. Si no, que lo desechen. ¿Y el empleado responsable? Preguntó el director. Hice una pausa. Procesa la documentación. No necesitamos variables no autorizadas en mi empresa. Me volví y me alejé, mis tacones marcando un ritmo de finalidad en el hormigón. 10 minutos después, Jonás le dio un golpecito en el hombro a Carlos. No llevaba su portapapeles. Llevaba un sobre. Empaca tus cosas, Carlos, dijo Jonás, con la voz inusualmente baja. Estás despedido. Carlos no discutió, no montó un numerito, tomó el sobre, salió del almacén hacia el cegador sol de la tarde de Carabanchel, se sentó en un bordillo cerca de una valla de alambre oxidado y abrió el sobre. Dentro había un cheque. Era de 50,000 euros, la cantidad exacta que él me había ofrecido para sobrevivir el día del divorcio. El dinero de la lástima. Detrás del cheque había una nota manuscrita en una gruesa cartulina color crema con el membrete en relieve de Athereos. Carlos, vi el ajuste que hiciste en la unidad 7 Alfa. Fue brillante. Era el tipo de ingeniería que me enamoró de ti hace 20 años. Pero no arreglaste la máquina porque querías mejorar la empresa. Lo arreglaste porque querías demostrar que seguías siendo la persona más inteligente de la sala. Lo arreglaste por tu ego. Por eso nunca construirás nada que perdure. Tú construyes para los aplausos. Yo construyo para la utilidad. Termino tu empleo, no por malicia, sino por misericordia. Un hombre como tú se pudrirá en un almacén. Necesitas ir a algún lugar donde nadie conozca el nombre Sterling. Toma el cheque. Es una indemnización libre de impuestos. Vete a Tenerife. Cómprate un pequeño barco.
Encuentra un bar de buzos. Diles a los extraños que solía ser un rey. Puede que incluso te crean, pero no intentes volver. Eres un fantasma aquí, Carlos, y he desalojado el edificio. María. Carlos se quedó mirando el cheque. El papel temblaba en su mano. 50.000 euros. Era suficiente para empezar de nuevo. Era suficiente para desaparecer. Miró el almacén. Vio el logotipo en el costado del edificio. La A, estilizada de atereos, eclipsando el contorno descolorido de donde solía estar el letrero de Sterling Robotics. Se dio cuenta entonces de que no solo lo había vencido, lo había borrado. Le había quitado su empresa, su dinero, su reputación e incluso sus ideas, y lo había hecho sin levantar la voz. Carlos se puso de pie, arrugó la camisa polo azul y la tiró a la papelera. Guardó el cheque en el bolsillo. Caminó hacia la estación de tren, pero se detuvo en un kiosco. En el estante se exhibía el nuevo número de la revista Tiempo. La portada era un sorprendente retrato en blanco y negro de mí. Parecía poderosa, serena y aterradoramente competente. El titular decía, La arquitecta silenciosa. Cómo Maria Thorne salvó el futuro de su creador. Carlos miró el rostro de la mujer con la que había vivido durante una década. Recordó pedirle que le trajera café. Recordó hablar por encima de ella en las cenas. Recordó reírse cuando ella firmó los papeles. Tocó la portada de la revista, su dedo trazando mi mandíbula. Nunca te conocí, susurró. Levantó el cuello de la camisa contra el viento frío y bajó las escaleras del metro, descendiendo a la oscuridad. Solo otro rostro anónimo en una ciudad que había olvidado su nombre. Y así, Carlos Sterling desapareció. Aprendió la lección más dura de todas. La persona que subestimas hoy podría ser la que te firme el cheque de indemnización mañana. Y hoy, han pasado casi 2 años desde aquello. Si me preguntas si todo valió la pena, si la venganza tiene realmente un sabor dulce y duradero, no lo sé, para ser honesta. A veces sí siento una paz inmensa. Haber tomado el control, haber demostrado lo que valía sin la necesidad de su reconocimiento, fue catártico. Pero luego hay momentos, quizás en la quietud de la noche, o al ver alguna foto vieja, donde me pregunto si no perdí una parte de mí misma en el proceso. ¿Se puede salir ileso de una guerra así, incluso si eres la vencedora? Ojalá pudiera deciros que tengo todas las respuestas, que mi vida es ahora perfecta. Pero la verdad es que la perfección es para los cuentos de hadas. La vida real es un caos de decisiones, consecuencias y preguntas sin resolver. Y esta es solo mi historia.